Ver con las edades. Esto me gustó porque digo, bueno, acá estaremos con Digna en el futuro, en una moto, paseando y contentos. El Salmo 92, 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No hay edad para realizar la voluntad de Dios. Siempre trae frescura a nuestra alma. Es decir, no hay etapa, no hay edad para hacer la voluntad de Dios. Como decía esta mañana, estaba meditando y de pronto una carta que leí, a ver, ¿quién se acuerda de Pipo Pescador? Sí. ¿No? Que en el auto de Papato, ese Pipo Pescador. ¿Está bien el Salmo? Sí, está bien. Pipo Pescador le escribió una carta a Roberto Funes, un periodista jovencito, bueno, no tan joven, pero que en un momento parece que dijo algo que no tenía que haber dicho. Yo le voy a leer la carta que le escribió este artista, Pipo Pescador, a Robertito, como le dice. Dice, he sido duramente discriminado por mi edad, 68, por un notero que me ha tratado de viejo que atrasa. Yo saqué una palabra que no era para leerla públicamente, pero fue fuerte, ¿no? Viejo que atrasa. Así le trató el notero a Pipo, refiriéndose a una nota que me estaba haciendo en el piso del canal de televisión y le demoraba su participación desde la calle. No guardo rencor por el notero, dice Pipo, que tampoco no es tan niño, sino quiero dejar una reflexión a la sociedad en relación a la temática de la edad y de la histeria colectiva que nos domina respecto a ella, hablando de la edad. Yo salgo constantemente al extranjero y nunca he visto tan acentuada esa tendencia de desvalorizar o valorizar directamente a las personas por el tiempo que lleva en la vida. Como en nuestro país, la juventud o la vejez es una cuestión de perspectiva. 20 años no garantiza ni felicidad ni plenitud, y 70 años no trae necesariamente decadencia e invalidez. Cuando el notero en cuestión tenga mi edad, y espero que esté como estoy yo, lleno de proyectos, con mis tangos, por publicar mis obras completas para niños, viajando y trabajando por felicidad y las de otros, a Coco Chanel le preguntaron cuántos años tenía y ella respondió según el día. Interesante, ¿no? Según el estado del ánimo yo tengo la edad que tengo, según el día. Siento que el notero es mayor que yo porque divide a la gente entre viejos y jóvenes. Seguramente, y esa aritmética se pierde, un fulgurante desfile de artistas, científicos e intelectuales que para él son, perdón la palabra, chotos, ¿no? Viejos chotos. Porque no tienen 20 años. Ser joven no es ninguna virtud, ser viejo ningún delito. Simplemente el tiempo pasa y la gente evoluciona o involuciona. Hay gente que evoluciona y hay gente que involuciona. Eso es la responsabilidad directa de las personas, no es una imposición de los años. Sara Bianchi, mi extrañable amiga, llevaba adelante su museo de títeres y dirigía las visitas guiadas a las escuelas con casi 90 años y además lo hacía muy bien. Seremos mejores cuando podamos convivir en paz y intercambiar experiencias entre jóvenes y viejos para enriquecernos. Somos un poquito peores cuando tratamos de dañar al otro, culpándolo por haber nacido antes. ¿Más claro? Échale agua. No importa la edad que tenga, tienes un propósito para la gloria de Dios.
Acá vemos desde una niña hasta una anciana. Mire, con bastón y todo, pero no pensé en usted, me vino así. A mí me gusta la bastón, mi esposa dice, no, vas a tener que usar, pero me gusta como elegancia, ¿no? Aparte como arma de defensa, porque un bastonazo a alguien, ¡paf! Voy a leer una encuesta. ¿Por qué se discrimina a la gente? Dice, 1, por su forma de vivir, el 9%. Por su sobrepeso, hoy me estaba acordando de la hermana Marina, que está luchando mucho por eso, ella se atinge porque no puede regularizar su peso. La encuesta, por el sobrepeso, el 8%. Por la edad, el 7%. Por su imagen, el 6%. Y por su color de piel, el 5%. Esto es acá en Argentina, porque en nuestro país el color de piel es más marcado. La segunda encuesta, ¿y usted qué hizo al respecto? El 1 dice nada, el 46% dijeron nada, no hacen nada. Otros, el punto 2 los ignora, el 8%. El punto 3, retirarme del lugar, es decir, no se mezcla con los conflictos, ¿no? Muchos hacen lo mismo. El 4% denuncia y el 5% me molesta mucho y retirarme. Hay personas muy allegadas. Conozco a una persona que fue empleado, y esto lo voy a contar porque yo lo he vivido. Una persona muy allegada a mi familia, trabajó durante muchos años en un banco. El banco le decía, tenés que ir con tu familia a otra localidad, y él se iba con su familia como un sargento que obedece al capitán. Pasaron los años, después de trabajar más de 20 años en este banco, un banco muy conocido y de mucha data en Argentina, le dijeron, ya no te necesitamos más. Le llegó un telegrama, él apeló y dijo, ¿por qué si yo nunca falté? Aun cuando estaba enfermo, vine, y cuando me dijeron me tengo que mudar, mi casa la tuve que dejar a un lado y mudarme a otro lugar desconocido, y le dijeron simplemente, porque ya no tenés edad. Cuando le dijeron eso, le faltaba a él 15 años para jubilarse. Es decir, saquen la cuenta, ¿cuánto tendría? ¿No? Si un hombre se jubila a 65, ¿cuánto tenía? ¿45? 50 años. Para el banco esta persona ya no sirve. Es decir, esta sociedad es tan perversa que usan a los jóvenes para las pasantías en los McDonald's o los cheeseburgers o en otras casas de comida rápida. Muchas veces no lo blanquean, los negrean, los explotan, y para no pagar la indemnización no dejan de cumplir a veces los 6 meses y los echan. Es decir, es un sistema que al ser humano, en vez de brindarle utilidad, lo utiliza. La Biblia enseña sobre el respeto al adulto. Vamos a ver si lo quieren, si no lo veo hasta acá. Proverbios 16:31 dice, las canas son una digna corona. Es una versión libre. Ganada por una conducta honrada. ¿Sí me entienden? Las canas son una digna corona. Ganada por una conducta honrada. Y Levítico dice, con respecto a los ancianos, es el temor de Dios, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, dice Jehová. Las canas, aunque ustedes se hacen, muchas se las tiñen, tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con que hay vida detrás del cuerpo. Amén. Han pasado años. Entonces, eso se llama, traducido, experiencia. Y la gente mayor tiene experiencia. Dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, el diablo sabe porque es diablo, porque es muy astuto. Pero está bueno el refrán, ¿no? Es decir, más que la profesión del diablo, sabe por la experiencia del diablo. Y hay gente que ha vivido mucho y sabe mucho. Miren qué linda anciana, con canas.
No pienses que todo el tiempo pasado fue mejor. ¿Vieron que hay jubilados que se sientan en la plaza del banco, ahí en la plaza, y dicen, ¿te acordás en esa época cuando éramos jóvenes, íbamos a bailar, y ahora estamos todos doblados? Es decir, ya pasó. Hay que vivir el momento. Dejar de condenar a tu mundo maldiciendo tu momento. Levanta tu cabeza, la felicidad no está en el suelo, puede decir la pastora de Alta Bilbajo. No te agaches la cabeza ni te arrastres a los pies, no te avergüences de nada, los viejos realmente están en la tumba. Es decir, ahí se terminó. Pero decía alguien, viejos son los trapos. Entonces no somos viejos, somos maduritos. No dejes que te digan viejo. Proverbio, vuelvo a repetir, 16:31, la honra de la vejez es ¿qué cosa? La corona de la vejez, ¿qué es? La cara. Recién lo acabo de decir. Hechos 2, 16, 18. Hechos de los Apóstoles dice, un siervo está lleno del Espíritu Santo, que es la fuente del poder que habilita para ejercer el servicio. El que te da poder es el Espíritu Santo. El que te da fuerza es el Espíritu Santo. Hechos 2.16 dice, sino que esto, lo que fue dicho por medio del profeta Joel, dice, sucederá que en los últimos días Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Estamos preparándonos para un Pentecostés el 19 de mayo, acuérdense, vamos a tener nuestra segunda vigilia del año. Vamos a orar para que el Señor derrame su espíritu sobre toda la iglesia. Amén. El invierno a mí no me amedrenta. ¿Qué quiere decir? La ausencia de ahora no me achica la visión de mañana. Porque sé que hay gente que está madurando hacia adentro y va a explotar hacia afuera y la iglesia va a estar llena del Espíritu Santo. Amén. Y de hermanos. Gloria Amén. a Dios. Sí, Señor. Jesús, esto para Digna, miren qué bobas, pero no se pueden comer así, ¿no? Porque son las fotos. Dice Juan 15:16. No me escogisteis ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Esto lo dijo Jesús. Y los comisioné para que vayan y den fruto, y el fruto perdure, y así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Podemos elegir ser con el ser que queremos vivir, es decir, con el novio, con la novia, con el ser querido, ¿no? Todo llega, podemos elegir. Podemos elegir el estudio que queremos realizar. Podemos buscar el trabajo que queremos desempeñar. Es decir, todo eso es elección nuestra. Pero el llamado de nuestro Dios, la vocación, la hace Dios. Es decir, Dios es el que te llama. Dios te llama. Amén. Dios nos llama. Amén. Amén. ¿Qué es la vocación? Aparte de unas galletitas redondas, ¿no? Hay una galletita que se llama vocación. Etimológicamente la palabra vocación proviene del latín vocare, que significa llamar. La vocación también puede ser entendida como esa fuerza interior que impulsa a seguir a un camino que ya sea en lo laboral, personal, espiritual, y así cumplir las metas propuestas. Es esa fuerza que tenés adentro que te moviliza para seguir adelante, aunque te duermas, aunque estés cansada, aunque decís, bueno, ¿cuándo voy a...? Uno cuando trabaja tiene la vocación de decir, bueno, me esfuerzo, trabajo para forjar un futuro, para tener mis ingresos, estudio para qué, para cosechar después que trabajo, etcétera, etcétera. Esa es la vocación, que siempre es de adentro hacia afuera. Nos motiva, nos impulsa y nos proyecta hacia tener metas. ¿Cómo son? Estos son los 4 componentes de la vocación. Conciencia. La conciencia nos da valores. Uno cuando tiene conciencia de algo nos da valores. Cuando uno tiene una vocación, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo por tuyo porque lo que te conozco. Uno está atendiendo en el hospital a alguien que tiene valores y ética con respecto a la persona que está atendiendo. No va a decir, no importa, si se muere, a mí me pagan a fin de mes. No, ¿qué es la función del enfermero o del médico? Salvar, preservar y contener las vidas
que están mal. Es la conciencia. Talentos, que es la capacidad. Todos tenemos talentos, ¿verdad? Porque todos nos dio Dios talentos. Después, pasión. Esto es el interés, lo que nos moviliza. Es decir, no somos personas mecánicas ni robots. Ayer estaba, a veces veo unos videos que suben ahí en la red, veía una robot preciosa, de oso más linda, digna. Pero el cuerpo de silicona y hablaba y todo, y hacía así la robot. Yo digo, muy linda, pero es una máquina. La desenchufo y chau. Es decir, no tiene pasión un robot. La computadora, este aparatito que lo usamos todo, no tiene pasión. El celular tampoco. La tablet tampoco. Nada tecnológico tiene pasión. El único que tiene pasión es el ser humano. Los que son de Boca dice Boca, pasión de multitudes, ¿no? Racing, acá hay una Racing. Pasión de multitudes, la no, pasión de multitudes. Y después la necesidad. ¿Qué es la necesidad? Yo y los demás, o los demás y yo. ¿Por qué? Porque la vocación no termina en uno mismo, sino que continúa en el servicio hacia el otro. Entonces, la voz, la vocación, toca tu conciencia, tus talentos, tu pasión y la necesidad de ¿qué? De servir. Fíjense qué importante. No estamos hablando de edad acá, estamos hablando de persona que es llamada. Ahora vamos a ver. Dios llama a Samuel. Primera de Samuel 3, 8, 10. Perdón, dice Jehová, pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí era el sacerdote, y le dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová había llamado a Samuel. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y te llamaré y dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar y vino a Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Pregunto, ¿oír y escuchar es lo mismo? No, yo escucho los ruidos, pero oír es asimilar, es lo que entra. Oímos este colectivo o este vehículo que pasó, pero yo no me detengo a ver si era el 314 o el 707. Si yo oigo lo que quiero incorporar a mi mente. El otro extremo, Samuel era un niño, un joven. Moisés fue llamado a los 80 años. Así que tenemos tiempo, a los 80 años. Yo todavía no llegué. Lo llamó, ¿se acuerdan? Entre los arbustos, entre la zarza, que no se consumía. Primero, Dios sabía que la profesión de Moisés, que era pastor de ovejas, ya no era el Moisés del Egipto, el culto, la persona capacitada, el que estaba ahí con Ramsés conviviendo y aprendiendo un montón de cosas. Además sabía que las ovejas no eran de él. ¿De quién eran? De su suegro Jetro. Es decir, encima estaba trabajando para otro. Sumisión, humildad y ¿qué? Ubicación. Segundo, otro punto que encontramos es que Moisés a sus 80 años era pobre, si no tenía la riqueza que tuvo en Egipto. Era pobre. Desinteresado de las cosas materiales porque apacentaba las ovejas de su suegro y Dios lo elige para que apaciente sus ovejas. Esto también lo dijo Jesús a Pedro, apacienta a mis ovejas. Cuando uno es desinteresado, es humilde y está ubicado donde tiene que estar, Dios te usa. Porque Dios resiste a los soberbios. Uno era chico, joven, y el otro era mayor. Vieron que acá para la iglesia no hay exclusión, hay siempre inclusión. Miren lo que dijo Christine Lagarde, que es la directora de gerente del Fondo Monetario Internacional. Dice, a los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo ya. Esto es peligroso y ella no es muy joven que digamos. ¿Qué es hacer algo ya? ¿Sacarlos del planeta para no pagarles porque es un gasto? Sí, ¿saben por qué?
Porque para el mundo capitalista o materialista, el anciano es una carga. Y los niños que no tienen familia es una carga. Porque hay que mandarlos a un hogar y un hogar lo tiene que pagar el Estado. Eso es una mente antibíblica y totalmente opuesta al plan de Dios. Es terrible, ¿no? Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo. Una vez Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, que fue la gestora de la guerra de las Malvinas, dijo que los ancianos molestaban porque es un gasto muy grande para Inglaterra. Gente inteligente, gente universitaria, gente que ha estudiado, sin embargo con una mente perversa y lejos del plan de Dios. La Iglesia que desafía a la cultura de descarte en abrazo a los jóvenes y ancianos. Como Iglesia tenemos que buscar la forma de integrar a las diferentes edades y aceptarlas y amistades. La Iglesia tiene que ser integradora. Hay comunidades que trabajan con abuelos, otras con niños, otras con discapacitados, con madres solteras, con adictos, etcétera, etcétera. Cuando Jesús dice que no somos de este mundo, se refiere que no pertenecemos al mundo del descarte, como esta persona que contaba de recién, que fue expulsada del banco porque ya no tenía edad para trabajar. Nosotros tenemos que buscar la forma siempre de incluir y no de excluir. Nos motiva los lugares que trabajan con chicos que tienen copa de leche, comedores, o que los contienen, nos motivan los geriátricos, pero los geriátricos que son atendidos con amor, no los geriátricos que son depósitos, porque no hay que generalizar, hay geriátricos que son buenos y otros geriátricos que son bastante malos. Pero también nos motivan cuando la iglesia se presente en ese lugar, o como los ministerios carcelarios, hay pastores y hay gente que va a la cárcel y quizás un día, un fin de semana, que tienen que, en vez de estar con su familia, van ahí con personas que están excluidas de la sociedad por sus delitos, sin embargo, dedican su vocación, su llamado, ¿a qué? A contener a los presos y darle esperanza y vida. ¿Cuántos presos han dejado la vieja vida por el Evangelio, se han convertido y hoy son pastores que predican? Porque Dios hace el cambio. Amén. Entonces nosotros siempre tenemos que incluir y no excluir. Siempre tenemos que tener esta imagen del abrazo de diferentes edades. Es importante asumir que como sociedad nosotros somos contramarcha. Vamos en contra de la sociedad. Amén. Miren qué perlita. Dice, no la chica, no, lo que dice, ¿no? Dice, tu deseo es un excelente día, llena de paz. Segunda de Corintios 4:16, ¿lo ven de ahí? Dice, aunque nuestro hombre interior se desgasta, el interior, no obstante, se renueva día a día. La perla es no solamente envejezca, sino mejora para seguir a Jesús. Es decir, no hay que ser como un vegetal, esperar el proceso, como esos árboles que esperan que un día se sequen, sino que cada momento hay que vivirlo para Jesús. Hay que aceptar la ley del desgaste, y esto se llama asumir. Todo se desgasta. Los aparatos eléctricos se desgastan. ¿Vieron? Hay algunos que están hasta preparados, ¿no? Un termotanque dura tantos años, una heladera dura tantos años, ¿no? Parece que cada vez dura menos. Los vehículos se desgastan, las casas también se desgastan, hay que mantenerlas porque se viene abajo. Por más que te hagas cirugía y tintura, que te pongas en el pelo, la ley del desgaste viene, te guste o no. Se llama la ley de la entropía. La ley de la entropía, lo que está acá en azul. La entropía significa, expresado en términos vulgares, que todo se va a poner peor. Y lo que es lo mismo, que todo empeora o se arruina irremisiblemente. Gracias, irremisiblemente. Aceptar los cambios no es resignarse, sino es uno de los principios de la sabiduría. Aceptar que ya las fuerzas no las tenemos como antes, que vienen los achaques, que viene a veces la falta de memoria, ¿no? ¿Qué dijiste? No me acuerdo. Es decir, a veces hay desgastes, ¿no? Pero bueno, vamos a reírnos de los desgastes. Me gusta a mí
reírme de mí mismo, porque me pasan cosas. Ya no tengo los reflejos de antes. No puedo correr como antes. Por más que baje de peso y me entrene, hay energías que se van a desgastando. La ley de entropía es para los cristianos y para los no cristianos. Pero la diferencia, como dice Pablo en 2 de Corintios, mientras que nuestro hombre exterior se desgasta, la ley de entropía, nuestro hombre interior se renueva cada día. Más y más en el Señor. Amén. Filipenses 3, 12 al 16. Dice, no queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Voy a hacer una introducción muy pequeña. Se dice que hay dos grupos de personas que no logran sobrevivir a los tiempos de la adversidad extrema. El primer grupo, aquellos que carecen de metas en la vida. El segundo grupo, aquellos que tenían metas en la vida, pero no supieron perseverar en ellas. La perseverancia es el arte de la victoria. Hay que perseverar. Amén. Constante. Aunque el resto diga no vas a llegar a ningún lado, constante. 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 Es decir, cuando no tenemos metas, la vida no tiene valor. Aunque sea una meta chiquita, y voy a pintar la casa de acá a un mes, bueno, ya es una meta, es un estímulo. Voy a tratar de llegar a esto, materialmente, intelectualmente, espiritualmente, son metas. Tenemos una pequeña metita nosotros, el 19 de mayo, o tener una vigilia para estar lleno de espíritu, es una meta. Es una meta. Las metas estimulan, pero cuando no tenemos constancia, cuando parece que no hay resultado, ahí es cuando la vida se empieza a apagar. Primero, mantengamos una sana insatisfacción. Miren qué interesante, ¿eh? Sana insatisfacción. Debemos tener una sana insatisfacción, deseos de crecer más y más en nuestra vida de oración, deseos de crecer más y más en nuestra intimidad con Dios y deseo de crecer más y más en nuestro estudio de la palabra de Dios. Tenemos que tener deseos. No me puedo quedar ya que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, esto está en Juan 3:16. Es decir, tengo que aprender más, tengo que interiorizarme más. El deseo, o mejor dicho, la sana insatisfacción. Segundo, tenemos que perseverar en nuestro camino hacia la meta. Esto está en lo que leímos de Filipenses. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Tenemos una meta, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto mismo os lo revelará Dios. Acá termino. Yo quisiera que tres cosas quisiera orar en esta noche. Lo primero es que esta sea una iglesia que nunca discrimine, que siempre incluya ancianos, jóvenes, no hay niños, cuando vengan niños, gente diferente, pueden venir gente diferente, gente rara para el mundo, pero no rara para Dios. Amarlos, contenerlos. Yo conocí de primera mano al pastor Novelli. Les conté, no sé si un día les conté, pero el pastor Novelli ahora partió con el Señor. Antes de ser pastor fue un adicto. Vivía en la Lucila, acá en la zona norte. Y había pasado por todas las drogas, las más caras, el LSD, el éxtasis y drogas que no se compran acá nomás. ¿Sí? Tenían una posición económica solvente. Pero estaba tan mal que el papá lo manda a un centro de rehabilitación para Estados Unidos, porque el papá tenía medios económicos y porque sabía que en esa granja de Estados Unidos trabajaban con estos casos extremos. En esa granja él conocía a Jesucristo, Novelli,
y después de unos años se hace pastor. Pero antes de ser pastor, vuelve a su iglesia local, acá en Florida, perdón, en La Lucila, donde estaba el pastor Padilla, que lo amamos mucho, con mi esposa lo conocemos, es un gran escritor y bíblico, galardonado a nivel mundial. Y nos contaba Padilla que cuando Novelli llegó a la iglesia de vuelta, todavía tenía esos rasgos de ex drogadicto, de media hippie. Y iba a una iglesia de clase media alta, ahí en La Lucila. Entonces él sintió de llamar a sus compañeros adictos a la iglesia para que Dios haga la obra. La iglesia eran toda gente de traje, el coche más barato era un BMW, te imaginas los coches que había ahí. Y llega él con toda esa manga de hippies, algunos lo hicieron así, porque tenía hasta olor ¿no? de todo. Y el pastor ese día habló de que había que integrarse y mezclarse. El pastor Padilla. Entonces se mezclaron y una señora contaba que a este tengo que abrazar y el otro estaba hecho todo un parastrozo ahí. Pero el Espíritu Santo es mayor a nuestros pensamientos. Y la gloria de Dios cayó y hubo presencia de Dios y ahí empezó el ministerio que se llamaba el ministerio algo del llamado, no me acuerdo bien el nombre, que hablaba sobre, y el pastor Novelli sintió, todavía no era pastor, sintió el peso Novelli de fundar una iglesia para adictos. Pero primero su iglesia local, su iglesia madre, tenía que haber pasado esa experiencia. Programa Andrés. Ahí está, programa Andrés. ¿Saben por qué programa Andrés le puso? Porque Andrés fue el que le dijo a los hermanos, acá está el Señor. Hizo la invitación. Y él invitó a sus hermanos de droga, aunque ella no era drogadicto, a ir a la presencia del Señor. La iglesia se preparó, aunque le costó, a integrar. Y ahí creció un ministerio grande, que después fundaron una granja y se recuperaron mucha gente. Después el Señor lo llevó a su presencia, pero dejó un legado. La gente que deja un legado, sea poco tiempo, mucho tiempo, fue gente útil, que no pasó por la vida boyando como un corcho, sino que hizo algo por el otro. Entonces yo quisiera orar que nuestra iglesia siempre esté abierta a cualquier visita, a cualquier bicho raro que para nosotros puede ser, pero para Dios no es. Lo segundo, que podamos buscar las metas en Dios, renovar el llamado. Todos fuimos llamados, como Samuel, como Moisés, y saber para qué, que esa vocación nos siga motivando. Porque a veces uno quiere colgar la toalla, ¿verdad? Uno quiere trabajar, dice, ya no doy más. Yo también a veces quiero decir, ¿para qué tanto? Pero Dios me dice de vuelta, como a Jeremías, me empieza a seducir y me dice, vení para acá, no te vayas, Amén. no te borres. Amén. Señor, gracias por esta carta que leímos de este artista que sintió plasmar en estas líneas, Señor, un reclamo a la sociedad de no discriminar por la edad, por los tiempos que pasan, sino de valorizar a cada una de aquellas personas que no importa la edad que tenga, siguen siendo útiles. Bendecimos a los jóvenes por su energía, por su ímpetu, por sus ganas de vivir porque derrochan vida, pero también bendecimos a los ancianos, a los adultos, que ya tienen experiencia, que nos pueden enseñar, que nos pueden educar, Señor. Bendecimos a los niños, algunos en gestación, otros que ya han nacido, que tienen mucho que caminar, Señor. Sí, Señor. Pero la esperanza de la vida nueva que se aproxima a esta primavera de gloria que eres tú, Señor. Bendecimos Amén. a los que vendrán a esta iglesia, Amén, Señor. sean de diferentes lugares, culturas y estilos de vida, Señor. Los bendecimos y los recibimos con los brazos abiertos. Amén. Que sea una comunidad, una iglesia, una casa de brazos abiertos. Amén, Señor. Que no podamos nunca pensar que la persona no es válida por la edad o por su discapacidad, entre comillas. A veces vemos chicos de síndrome de Down que nos dan
una lección por su forma humilde de bendecirte. Sí, Señor. A veces vemos discapacitados que están más capacitados que nosotros porque por sus limitaciones, sin embargo, siguen esforzándose para bendecir. Amén. Por eso perdonanos por las veces que nos hemos pensado superiores a los demás. Quita de nosotros todo ese orgullo de creernos superior, de bendecir, de amar, de recibir, de aceptar y de aún de ver las diferencias, porque en la diferencia está la riqueza. Gracias por esta palabra de Filipenses que nos invita a Pablo a seguir en la meta, a no bajar los brazos. Gracias por esta promesa de Isaías, que los que están cansados, sean por la edad, por la etapa de la vida o por el agobio de cada día cotidiano, recibiremos las fuerzas como las águilas. Y andaremos y no nos cansaremos. Señor, gracias por los hermanos y hermanas presentes, bendecidos, y que puedan, Señor, también compartir esta palabra con los demás. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.